Buen día, mi nombre es Ana Valentina Castillo Rincón. Soy del grupo 101, soy de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Hoy hago esta entrevista conforme a la materia de didáctica general y hoy la entrevista la vamos a realizar con la señora Marta Patricia Betancourt Cuillos. Señora Patricia, quiero iniciar con unas preguntas. ¿Cuántos años tiene usted? 61. ¿Dónde realizó sus estudios? La vereda Mesitas. ¿Hasta qué grado cursó? Hasta octavo. ¿Cómo describiría la educación que recibió durante su época? Buena. Pues una educación exigente. Los profesores exigían, enseñaban en ese tiempo. Eran profesores que eran muy, ¿cómo le digo yo? Estrictos. Además uno les tenía mucho respeto o miedo en ese tiempo porque eran profesores que eran bravos, y fuera de que el profesor era muy exigente y muy bravo, los papás también eran pues bien bravos, o le castigaban a uno en la casa y le castigaban a uno en la escuela. Entonces o usted aprendía las buenas o aprendía las malas, pero tenía que exigirse a lo máximo para poder estar bien en la escuela, y si no, pues lo castigaban. Y al que le gustaba, pues se esmeraba más. Entonces fue bueno, yo lo considero bueno. ¿Qué materiales educativos se utilizaban en las clases? ¿Libros, tecnología? No, en ese tiempo tecnología no, era pues un tablero, un pizarrón con tiza, porque en ese tiempo no se utilizaba sino solo tiza. Libros, los que nos llevaban los profesores, porque no había ni biblioteca en el tiempo de la escuela, más que pues que nosotros estudiamos en el campo. Yo estudié en el campo, todo el tiempo estudié en el campo. Entonces pues era de muy pocos recursos de la escuela. Entonces los libros que los profesores nos llevaban y nos los prestaban para ahí, para la escuela, hacíamos, ahí mismo nos dejaban las tareas, y en ese tiempo estudiábamos todo el día. Entonces por la mañana nos explicaban, y después de mediodía salíamos, almorzábamos y volvíamos y hacíamos tareas ahí mismo en la escuela, porque pues en las casas no teníamos con qué hacer. Era muy poca la tarea que se dejaba para la casa, porque pues no teníamos los medios de cómo hacerla en la casa, entonces todo se hacía en la escuela. Listo. ¿Cómo era la relación entre los docentes y los estudiantes? ¿Cómo era la relación entre los docentes? De miedo, porque se castigaba muy duro. En ese tiempo pues los papás le daban la autoridad a los profesores de castigarlo a uno. A usted le pegaban con las reglas, llevaban varitas de bambú y le pegaban a uno con las varitas de bambú, o le jalaban las orejas, o lo ponían a hacer, le pedían a uno que llevara maíz y llevaba ladrillos, y lo ponían y lo arrodillaban a uno encima del maíz con los ladrillos en las manos, arrodillado. Entonces, pues era pues una forma de usted portarse bien en la escuela. Entonces pues para no tener que ser tan castigado por el profesor, porque igualmente el profesor le daba quejas a la mamá y al papá, y castigaban en la escuela y castigaban en la casa. Entonces por eso digo, los que realmente aprovecharon de estudiar fueron personas que eran muy pilos, porque, porque se tenía que aprender, no era una educación mediocre. Lo que ellos enseñaban se aprendía, ¿verdad? Uno aprendía, porque yo no era que fuera una super estudiante, pero a mí no, ustedes no me pueden fichar por unas tablas o por una multiplicación, división, resta, porque fue que lo aprendí a golpes. Sí, fue bien dura la educación. Ok. ¿Considera que la educación actual ha mejorado en comparación con la que usted tuvo? ¿Por qué? Yo creo que no es tanto lo que haya mejorado en sí la educación. Sí, lo que pasa es que ahorita hay mucha facilidad.
hay mucha tecnología. Los chicos nacen con ese chip de las cosas, ¿cómo dice? Tecnológicas. Entonces ya los libros se olvidaron. Usted ve que a un chico le dejan tareas y le cogen el celular y empiezan, y le hablan al celular y el celular enseguida le contesta y le da la tarea. No se toma el esfuerzo de investigar en un libro, ir a una biblioteca. En ese tiempo nosotros sí nos exigían en esos libros que nos llevaban los profesores, nos exigían eso. En ese tiempo no había la facilidad porque usted estudiaba gratis la primaria. El bachillerato lo tenía que pagar usted, tenía que pagar pensión, tenía que pagar, como se vivía en el campo, hasta ir al colegio, era en el pueblo, entonces eso costaba. Entonces por eso mucha gente nos quedamos realmente sin estudiar el bachillerato, no porque fuéramos falta de inteligencia, sino porque no se tuvo la oportunidad de estudiar, porque eran familias muy grandes, eran familias de 4, 5, 6, hasta 10 chinos en una casa y usted no le podía costear estudiar a todos sus 10 hijos. Entonces, lo digo por mi familia, nosotros éramos 6. Entonces nos ponían a estudiar a todos ese año y el que perdía el año se quedaba sin estudiar más. Salía ya descartado porque no tenía la forma de más como costearnos el estudio. Entonces, ahorita hay mucha la facilidad porque usted puede entrar al colegio, puede entrar a los colegios públicos gratis, pueden entrar a la universidad gratis. Hay muchas formas, cursos virtuales, estudiar virtual. En ese tiempo no, ¿cuál virtual? No había ni luz. Nos tocaba hacer las tareas en el día porque no había luz. Nos tocaba con los, ¿cómo es que llamaba? Mecheros de aceite, de alcohol. Entonces fue una época muy diferente a lo que se está viviendo ahorita. Ahorita si los chicos no quieren estudiar es porque no les gusta, o porque son perezosos, pero en ese tiempo lo poquito que estudiaba uno, aprendía y le gustaba. Ahora la gente lo hace por no estar en la casa sin hacer nada, pero hay mucha gente que tiene la oportunidad y los medios de estudiar y no lo aprovecha. En ese tiempo había mucha gente inteligente, pero que desgraciadamente no había los medios de cómo estudiar, porque no había plata. Y usted sin plata no puede hacer nada. Listo. ¿Me puedes describir un poco más sobre cómo los castigaban cuando cometían errores? ¿Los profesores? Pues a mí me castigaron varias veces, porque yo no sé, no fui ninguna pilera en el colegio, en la escuela. A nosotras pues nos pegaban con las varitas de bambú, nos pegaban con las reglas, nos tiraban las orejas, nos hacían la risa del tigre, que era cogerle aquí el cabellito de aquí de los oídos, y nos levantaban. Le digo, nos ponían el maíz en el suelo y nos arrodillaban y nos ponían ladrillos en las manos y nos dejaban ahí hasta 1 hora, hasta que nos salía sangre a veces de la rodilla. Una vez una profesora a mí me cacheteó y pues uno no podía decir nada porque pues igual la profesora le decían a los papás y ellos le decían, no profesor, si es necesario, vuélvele a pegar. Entonces pues uno realmente no tenía el apoyo de los papás porque los profesores sí se pasaban, ¿verdad? En esa época sí se pasaban los profesores. Vale. ¿Considera que la forma en que los corregían era adecuada? ¿Por qué? Pues adecuada no, porque tristemente a nadie se le debería castigar para que aprenda. Pero pues igual era la época y que igual yo, por eso digo yo, los profesores se basaban en eso, en que los papás le daban esa que
decisión de que ellos le castigaran a uno. Ellos nunca le reprochaban que uno llegara golpeado o eso en la escuela porque, pues como ellos le dan la orden a los profesores, si le tiene que pegar a los niños, pegue. Lo importante es que usted los eduque. Porque pues igual en ese tiempo pues los papás se dedicaban a ir a trabajar para poder tener para la comida y fue que realmente pues no había ni luz, no, pues como no había luz pues no había tele, no había teléfono, no había televisión, no había nada, entonces no tenía uno realmente en que entretenerse mucho. Entonces la ventaja era ir a la escuela y pues si usted no se portaba bien pues allá le pegaban y los papás le daban el apoyo a los profesores. Entonces sí fue una época dura. ¿Qué cambiaría de la educación que recibió? ¿Qué cambiaría de la educación que recibí? Que hubiéramos tenido más elementos de que nos hubiéramos podido destacar mucho más gente del campo, porque no tuvo la oportunidad de llegar a un colegio realmente y de haber demostrado que mucha gente de los que nos criamos en esa época en el campo hayamos podido haber sobresalido muchas cosas. Yo lo digo por lo menos por mi hermana mayor. Ella fue muy pila en el colegio, en la escuela, en el colegio, pero realmente por falta de plata ella quería ser periodista. Pero por falta de plata, porque pues éramos 6 hijos, trabajaba mi papá, mi madre pues que lo que le pagaban en lavar ropa, en hacer cosas así, pero no era igual usted mantener 6 hijos y poderle dar un estudio en el colegio que era pagar pasaje hasta Pusa. Nosotros vivíamos muy retirados porque nosotros veíamos en Vereda Mesitas, que es mucho más lejos en lo que estamos viendo ahora, entonces eso significaba tener que pagar pasajes y no daba la plata. Entonces se tuvo muy poquitas oportunidades realmente para haber podido sobresalir. Eso cambiaría que se hubiera tenido más elementos de ayuda, recursos económicos, no tanto sí, económicos y que si hubiera, así como están ahorita, que si hubieran podido becar los niños, la educación gratuita. Pero a nosotros, si nosotros no teníamos con qué pagar el pasaje, a nosotros nunca nos dejaban sentar en una buseta, porque como pagábamos la mitad del pasaje de una persona que viajara en la buseta, a nosotros siempre nos tocaba de pie en las busetas. O si se llenaba mucho la buseta, nos bajaban de la buseta, no importaba que nos viniéramos lejos de donde nos tocaba bajarnos. Pero si se llenaba la buseta con gente adulta que pagaba un pasaje completo, a nosotros nos bajaban y nos tocaba venirnos a pie desde donde fuera. Entonces fue una educación que sí, con muy poquitos recursos. No se colaboraba en ese tiempo en dar eso, en muchos apoyos de libros o de lo que le digo yo a usted, unas becas o algo que se hubiera facilitado, pues por lo mismo, porque en ese tiempo no había nada de tecnología todavía aquí en el campo. Entonces fue algo que los poquitos que pudieron sobresalir fue con mucho esfuerzo. Sí, señora. Listo, muchas gracias señora Patricia por recibirme en esta entrevista y contarme un poco sobre su educación. Bueno, muchas gracias y ojalá les sirvan estas experiencias. Gracias. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las conclusiones de acuerdo con la entrevista que realizamos a la señora Patricia. Yo como conclusiones tengo varios puntos. En esos puntos hoy voy a hablar un poco sobre más como la educación en el pasado, pues que era rígida y autoritaria. Se basaba como en los castigos físicos. Otro punto pues que también es muy clave, que el aprendizaje era memorístico y obligatorio. Los estudiantes tenían que aprenderse lo que los profesores les daban de conocimiento, porque pues si no lo hacían iban a tener pues su castigo, o si se portaban mal pues su castigo, y entre otras. No lo hacían porque querían,
sino porque les tocaba, o sea, ellos no iban motivados, sino eran porque les tocaba ir. Otro punto también clave es que pues existía una alianza entre la familia y los docentes, porque pues la familia decía que ellos podían castigarlos, y castigarlos pues era maltratarlos físicamente, verbalmente, ir a un ambiente pues que a ellos les generaba mucho miedo, los docentes. Entonces por eso ya como que trataban de hacer lo mínimo para que no hubieran esos castigos físicos. Otro punto es que había pues limitaciones económicas, y pues eso afectó mucho la educación en su tiempo, porque pues no tenían los recursos para poder, por ejemplo, pagar un bus, para comer, o entre otras cosas. Mm, la educación pues actual, ella lo menciona, pues que ahora tenemos más como más recursos económicos, ahora se puede ver la gratuidad, uno puede ir a un colegio público, también se puede evidenciar pues que ahora los libros son muy de libre acceso, pues antes no era así y era muy limitado absolutamente todo. Mm, ella también menciona pues como que la tecnología pues ha ayudado un poco, pero igualmente puede que haya ayudado, pero hoy en día los estudiantes solamente quieren como buscar la información y ya tenerla ahí y ya basarse de esa información, ya no lo hacen como tradicionalmente lo hacían, como leer libros, indagar más, tener o sea, un concepto crítico de que uno piensa sobre esa información y entre otras cosas. Eh, y también pues ahí podemos reconocer pues que la falta de aprovechamiento de las personas, ya ahora, hoy en día, los recursos que hay, tanto económicos como de conocimientos, como de información y entre otras, eso es muy importante porque ya las personas tienen acceso a muchas cosas, y de pronto algunas personas no lo aprovechan pues por ciertas circunstancias, porque no quieren o porque no les gusta, entre otras. Y antiguamente pues no tenían como esa facilidad, por así decirlo, y pues se les dificultaba a las personas. Me gustó mucho esta entrevista por lo que pude evidenciar y valorar un poco lo que hoy en día se puede ver, y me gustó mucho saber pues cómo eran los castigos y comparar los castigos de hoy en día a los de antes. Y por último quiero agradecer a la señora Patricia pues por compartirme su experiencia, por disponer del tiempo para esta entrevista, y igualmente también para las personas que están viendo este video, muchas gracias por su atención.